Buenas noches. Bien, hermanos, estamos ya listos. Discipulado de Efesios 4:23. Martes, hoy es martes 30 de septiembre 2025, último martes ya este mes de septiembre. Ya se nos vino octubre y con él prácticamente cierre el año, ¿no? Pero bueno, vamos a darle gracias a Dios, vamos a orar por esas oportunidades que siempre el Señor nos regala, ¿no? De poder reunirnos, compartir un ratito de la palabra y conversar, Ujú. nutrirnos unos a otros, que precisamente esa es la intencionalidad siempre de Dios mismo por medio de su palabra, que cada uno de nosotros crezcamos como miembros de un mismo cuerpo, ¿no? Así es que vamos a darle gracias a Dios. Regálanos, Elsa, una oración ahí para arrancar, ¿vale? Sí, pastor. Padre eterno y Dios amado, gracias te doy, te damos, Señor, en esta hora por permitirnos reunirnos un martes más, como dice el pastor, el último martes del mes. Y gracias te damos, Padre amado, porque tu amor es infinito, es grande tu misericordia, tu gracia es sin igual, Señor bendito. Por eso, Señor, debemos, Señor, de siempre estar atentos a tu palabra, poner oídos atentos, Señor, y poner en práctica, Señor, todo lo que nosotros podemos aprender de ti, Padre amado, porque solo tú tienes palabras de vida eterna para nosotros. Tú eres nuestro guía, tú eres nuestro confort, Señor amado. En el nombre de tu Hijo amado, Señor, ponemos este tiempo en tus manos. Por favor, Señor, dale sabiduría al pastor, Señor, a todos los que estamos aquí para poder entender lo que nos trae, Señor. En el nombre de tu Hijo amado, amén. Amén, amén. Muchas gracias, Elsa. Amén. Quiero Bien, hacer una observación. sí, Amén. Esmeralda. Ayer el pastor decía que nosotros no debemos estarle hablando a Dios de una forma tuteada, o sea, tutearlo, que nosotros entre más sencillo sea el lenguaje para dirigirnos a Él, que, que mejor es guardar que Él hablaba como de humildad, como de algo así, que nosotros no debemos de estarlo tuteando, que debemos de hablar de usted. Ujú. Pastor, ¿le puedo refutar a Esmeralda? No, no, es que pues, ¿qué te digo? O sea, siento yo que hay cosas, Yo pienso que es cuestión de cultura. bueno, es cuestión bueno, dile, Elsa, lo que tengas que decir. ¿Qué era? ¿Qué ibas a decir, Elsa? No, yo digo de que es cuestión también de cultura. No, ajá, eso, Sí, de que es cuestión de cultura acostumbrarnos también a veces, a hablar porque así. hay en los países que solo se trata de tú y a Dios, Es entre que yo más siento, cercano mira, está uno con aquella haciendo un persona, uno lo paréntesis trata de ahí, tú. siento que no solamente en la forma de hablar, sino en todo lo que uno haga, siempre va a ser más importante la intencionalidad del corazón de cada uno. Amén. Pues, obviamente, por lo que conozco de Elsa, jamás pensaría que Elsa le hable a Dios con una falta de respeto, ni mucho menos, ¿no? Sobre todo ellos cuando hablaban ayer de eso, pues yo también lo estaba oyendo, es porque hay gente que le dice, trata al Señor por ejemplo, como alguna vez que le hicieron el barbas o el de arriba o cosas de esas que ya son falta de respeto, ¿me entendés? Pero yo siento que a nosotros siempre se nos ha instruido de que orar es hablar con Dios. Y hay gente que a veces la oración la toma de una manera muy elevada, decir, pastor, es que yo no sé orar. Y digo, pero o sea, si tú puedes hablar con la gente que te ama, la gente que te rodea, te puedes comunicar, pues de esa misma manera puedes hablar con Dios. Pero obviamente no está diciendo uno, pues, que va a decir, May, como dicen aquí en Costa Rica, ¿no? O sea, entonces siento yo que hay cosas mucho más importantes que eso. Obviamente, nunca pasar la línea del respeto, eso estamos totalmente de acuerdo, ¿no? Pero sí, por ejemplo, Correcto. aquí en Costa Rica, cuando yo llegué, a mí me trataban, y me perdonan la expresión, pero a la gente sin conocerlo a uno aquí le dice huevón, porque es una falta de respeto para otros países, pero aquí ellos lo ven como muy normal, ¿no? Entonces, obviamente, tampoco vamos a tratar a Dios así, ¿no? Pero No. yo creo que siempre va a mediar la intención con la que uno haga las cosas, ¿no? Alguna vez le preguntaban a alguien, pastor, ¿y si yo en mi casa estoy
A mí no, otro pasó. Estoy aquí limpiando y me gusta poner merengues cristianos. Pues uno sabe que sí, que el merengue no es eso, pero para que estén escuchando otras cosas bien vulgares, pues yo prefiero que escuchen un merengue que tenga letra cristiana. Ahora, en una iglesia no se van a poner ese tipo de música en un altar, ni mucho menos, ¿no? Entonces, me acuerdo la respuesta que le dio el pastor a esa persona, le dijo, ¿y tú qué sientes cuando escuchas eso? ¿Te sientes mal? No, yo no me siento mal, yo simplemente trato de disfrutar y hago mi limpieza. Bueno, entonces la intención del corazón, ¿no? Hay gente, Esmeralda y Elsa, que ayunan todos los días, pero lo ayunan para que Dios les conceda algo. Entonces, por más que el ayuno sea espiritual, pero la forma en la que lo están haciendo no es con una sana intención, es una intención de, entonces, ¿de qué sirve eso? Entonces no sirve de nada. Entonces, los extremos son malos también. Obviamente, Dios siempre hay que mantener el respeto, obviamente que sí, pero yo creo que ellos lo que se referían ayer es porque hay gente que ya pasa la línea, ¿no? O sea, ya del MAE y el de arriba, y que él y yo somos uno, y decretarle y ordenarle cosas a Dios. O sea, uno no se puede poner a ese nivel jamás, jamás, ¿no? Pero siempre hay un Sí. respeto para con él. Pues yo, por ejemplo, nosotros en Colombia, y aquí que está Esmeralda, en Colombia somos de muy de usted, ¿no? Sí, señor, sí, señora, ¿me entiendes? Es cultural. Aquí no, aquí en Costa Rica no y en Guatemala tampoco. Entonces es parte de la Tampoco. cultura, ¿no? Pero bueno, está bien. Pero gracias, Esmeralda, de todas formas. Y es cierto, sí, Sí, gracias. uno no debe pasar la línea tampoco de la falta de respeto, pero sí, sí sé que no hubo ninguna intención ahí ni de igualarse a Dios, ni mucho menos. Pero bueno, Muy Dios eh, guarde. vamos a hablar. Solo lo digo porque hacían referencia ayer sobre eso, ¿no? No, no, sí, yo también lo ¿Qué escuché, manda? pero Ah, sí. bueno, vamos a hablar hoy de un tema de nosotros, bueno, ya estamos en el 2025, ya está terminando el 2025, y si ustedes se acuerdan, el 2020 estuvo marcado por qué, hace ya 5 años. ¿Qué fue lo que marcó el 2020? La La pandemia. 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 La pandemia, ¿cierto? Decir la pandemia. Sí, la pandemia. Y después de la pandemia, digámoslo, después de la pandemia o en el transcurso de la pandemia hubo un término o un concepto que se puso de moda, ¿no? Después de la pandemia, no es que se inventó en la pandemia, pero de la pandemia para acá todo el mundo empezó a hablar de eso en particular. Hay un término, y no estamos hablando de nada cristiano, ni nada en general, ¿no? Hay algo que se puso de moda, a ver si de pronto ustedes se acuerdan. El distanciamiento social. Puede ser, pero es una palabra. Residente. Bueno, ¿Qué cosa, Mile? No le escuché, Milena. Pero quién no se acuerdan, no, digamos que de la pandemia para acá todo el mundo empezó a La hablar de eso. residencia. Es que no sé si el internet está ahí. ¿Me escucha? Sí, La reincidencia. ¿No es? bueno, sí, sí, yo sé, ya entendí lo que ella quiere decir. Sí, la resiliencia. Resiliencia, acuérdense de ese término que se puso de moda muy de la pandemia para acá, ¿no? ¿Alguien sabe qué es la resiliencia? ¿Sí saben o no? que se siguió haciendo lo que se empezó en ese. Son las personas que tienen un carácter como un poco más resistentes para sacar adelante los momentos difíciles. Sí, Podría algo así ser. como reinventarse. Ok, sí, por ahí anda, ¿no? Entonces vamos a hablar un poquito de eso, pero vamos a enfocarlo ya más al lado cristiano, digámoslo como tal, ¿no? Entonces voy a compartirles la pantalla y ustedes me avisan si la ven, ¿no? ¿Sí la ven? Sí, pastor. Sí. Bueno, primero empecemos a hablar por la resiliencia, ¿no? ¿Qué es la resiliencia? Para que lo sepamos, porque es un término que de la pandemia para acá todo el mundo comenzó a hablar de la resiliencia, y es que somos muy resilientes, bueno, la resiliencia se refiere a esa capacidad, tal vez como decía Juan Pablo y Flori, esa capacidad de sobreponerse a momentos críticos y adaptarse luego de experimentar alguna situación inusual e inesperada. También indica volver a la normalidad, o sea, para nadie es un secreto que durante la pandemia y aún después de ella,
todos, muchos, bueno, te diría que todos tuvimos que adaptarnos a una nueva realidad, ¿no? O sea, por ejemplo, Karina habla ahora del distanciamiento, o sea, nosotros tuvimos que adaptarnos antes el ser humano por naturaleza tiende a ser muy de relacionarse por ejemplo, aquí en Costa Rica hay mucho, saludar mucho de beso y dar la mano y todo eso. Entonces, hubo que adaptarse a una nueva realidad como tal, ¿no? Y sobreponerse como tal, ¿no? Eso es la resiliencia. Entonces, cuando la gente, por ejemplo, cuando a uno, por ejemplo, le bajan el salario, a mí, por ejemplo, me bajaron el salario del 70%, entonces uno tuvo que reacomodar sus gastos y adaptarse. Entonces, eso es ser resiliente como tal, en la parte económica, en la parte familiar, bueno, en tantas cosas. Entonces, a eso se le llama resiliencia, ¿no? Entonces, resiliencia es un término que deriva del verbo en latín resilio, resilere, que significa saltar hacia atrás o rebotar. Eso es lo que significa, ¿no? Bueno, la resiliencia es una actitud básicamente que muchos individuos adoptan y se caracteriza por su postura, digamos, como superar la adversidad, ¿no? O sea, situaciones que generan mucho estrés, mucha tensión, que uno pueda superarlas y adaptarse a esa nueva situación como tal, ¿no? Eh, no obstante, pues no todas las personas tienen esa característica. Básicamente, no todo el mundo es resiliente, o sea, no todo el mundo eh, superó, digamos, toda esa etapa dura de la pandemia de la manera en que uno esperaría. Hay muchos matrimonios que por el solo hecho de tener que adaptarse a una nueva realidad, de compartir ya en un hogar, pues muchos divorcios hubo porque no se soportaron como tal, ¿no? O sea, mucha gente se desesperó, digámoslo, por el encierro, o sea, no sabían qué hacer, bueno, cantidades de cosas. Entonces, no todo el mundo es resiliente, no todo el mundo tiene esa capacidad de desarrollar esas habilidades de adaptación como tal, ¿no? Entonces, eh, pero bueno, básicamente, en términos generales, uno podría denominar resiliente a toda aquella persona que en medio de una situación particular, pues es asertiva, ¿no? O sea, cuando le hablamos de que es asertiva, es que es concreta, es directa, va a lo que es. Y algunas cosas que tal vez pueden generar dolor, sufrimiento, las transforma y tiene esa capacidad de reinventarse, como lo dijeron ahora, y tal vez cosas que uno le vea el tinte de tragedia, como que adaptarse a eso y más bien sacarle provecho, ¿no? Por ahí un dicho que dice que si el cielo a uno le caen limones, pues que pues uno aprenda a hacer limonada, ¿no? Cosas de esas así, ¿no? Entonces, hay gente que tiene esa capacidad como tal. Algunos de los sinónimos que pueden emplearse para indicar la resiliencia son fortaleza, invulnerabilidad, resistencia. Bueno, eso obviamente desde el punto de vista natural y como les dije yo, pues fue algo que se puso de moda de la pandemia para acá, ¿no? Ahora, ¿cómo nosotros, ya bíblicamente, cómo conocemos eso de la resiliencia? Ya ustedes saben qué es la resiliencia, saben qué es una persona resiliente, pero ya en nuestra relación con Dios, ¿con qué la compararían o cómo la conocemos? Con el gozo. Con el gozo, dice Pau. El contentamiento en todo momento. Contentamiento, esa es la palabra, Juan Pablo, gracias. Entonces, eso es algo que surgió y que la gente comenzó a hablar muy de moda, pero eso es algo que está escrito ya mucho, desde hace mucho tiempo en la Biblia, ¿no? El contentamiento y el que habló más de eso fue el mismo Pablo, ¿no? Acuérdense, Pablo Filipenses 4 del 10 al 13, que es tan conocido, que muchas veces lo hemos visto cuando Pablo decía que, y miren lo que él menciona ahí, ustedes traten de ubicar a Pablo en la pandemia, ¿no? Como si él estuviera y que él podría decir, bueno, yo en gran manera me gocé en el Señor y tal vez usted, escuchando esto o leyendo esto que Pablo escribió, que usted diga, sí, mira, eso me pasó, es exactamente lo que sentí cuando estaba en esos momentos de angustia. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos. Pero os falta la oportunidad, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación, sé vivir humildemente, sé tener abundancia, en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces él menciona esa palabra
contentarse, contentamiento como tal, ¿no? Entonces vamos a estar hablando un poquito del contentamiento que tiene que ver con esa de la resiliencia y si uno busca en el diccionario lo que es el concepto de contentamiento, pues obviamente desde el punto de vista natural uno habla de contentamiento y le dicen, no, pues estar contento, estar satisfecho, sí, pues tiene que ver, ¿no? Pero la Biblia profundiza mucho más en lo que es el significado. Acuérdese, cuando usted vaya a buscar un significado, es bueno saber el significado de un diccionario normal, pero también es bueno saber bíblicamente qué significa la palabra, ¿no? La Biblia va mucho más allá y asocia todo esto del contentamiento con no depender de, ¿no? Estar por encima de las circunstancias, no estar ligado a los acontecimientos o problemas. Eso es contentamiento bíblicamente, ¿no? Y no se trata de tener resignación, ¿no? O sea, no es que, como mucha gente dice, no, pues, ¿qué vamos a hacer? No, pues ya no hay más remedio, así es la vida. No, 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 no se trata de eso, ni tampoco es masoquismo con que uno se goce en la escasez y que diga que yo estoy contento y que entre menos tenga, más contento estoy, pues tampoco se trata de eso como tal, ¿no? Sino que la Biblia habla de que uno debe disfrutar lo que tiene, ¿no? Y si tiene mucho, pues disfrute mucho. Y el día que no tenga, pues en vez de quejarse, pues medite mejor, ¿no? Entonces, es difícil esto del contentamiento en una sociedad en la que vivimos, que es una sociedad que está llena de descontento, ¿no? Si hay algo que menos vemos en esta sociedad en la que vivimos es contentamiento. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de la gente, más bien al contrario, se mantiene descontenta, sin contentamiento, ¿no? ¿Descontentos con qué? Bueno, con el trabajo, obviamente. Hay gente que tiene su trabajo y aún así no lo valora a pesar de que uno ve esa cantidad de filas de gente que abren 100 plazas y llegan 5.000, 10.000 personas para dejar sus currículos, ¿no? Entonces, y la gente que tiene su trabajo muchas veces no lo valora, se queja. Y hago un paréntesis ahí, espero que no me esté viendo nadie de la empresa. Pero, por ejemplo, nosotros tenemos full teletrabajo y ahorita parece que hay hay una orden ya de que hay que ir un día a la semana a la empresa. Y eso es una tragedia, ¿eh? Hay marquitos que no sé cómo es la situación. Hay gente que quiere cortar las venas, ¿no? Yo decía, pero es que hay gente que le toca ir todos los días a la empresa, ¿no? Entonces uno nunca está contento, ¿me entiendes? O sea, básicamente ni con el salario, en vez de disfrutar lo que tiene, siempre quiere más, ni con el matrimonio, porque siempre quisiera vivir como viven otros, ni con la iglesia, o sea, por más que uno esté en una iglesia sana, siempre quiere estar en una iglesia más grande o en una iglesia más cómoda, bueno, no sé, en la salud, o sea, nunca está uno contento, ¿no? O sea, y es muy delicado esto del descontento porque acuérdense que lo hemos hablado varias veces, el descontento lo lleva a uno a la queja a la murmuración al enfado, la enfado a tener ya amargura, arraiga. Acuérdense que la amargura se arraiga en el corazón, saca raíces de amargura y al final como resultado de eso es que uno termine odiando, no solamente, bueno, empezando por odiar a Dios, porque si uno se deja llenar de amarguras, de descontento como tal, el corazón de uno se levanta contra Dios, y si se levanta contra Dios, pues se levanta contra todo el que lo rodee, ¿no? Entonces es muy delicado Pastor, esto del descontento. Sí, igual el descontento a veces lleva a las personas o nos lleva, digamos, a pensar que hay cosas mejores y no valorar las que se tiene y ujú, por eso pecar, digamos, en el sentido de matrimonios o de trabajos o etcétera, ¿verdad? Y correcto, sí, después de que se pierden esas cosas, como siempre, ¿verdad? Ya entonces se valora, así que ya se perdió cuando se exacto. tuvieron. Porque es que hay un dicho que dice que nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde, ¿cierto? Pero a mí me gusta más la otra versión. Todo el mundo sabe lo que tiene, pero cree que nunca lo va a perder. Ese es el problema, ¿no? Pero sí, es cierto lo que dice Karina, pues estamos viviendo en una sociedad, bueno, primero que es muy acelerado, ¿no? Imagínate, ya hoy se acabó septiembre, ya se vino diciembre encima y después empieza otro año y ahí se va yendo, ¿no? Y a veces nos metemos tanto en ese rol, en esa serie de compromisos y entonces uno se olvida, ¿no? De dónde es que viene el sustento, de dónde viene el socorro, ¿no? Y pues eso no es de extrañarse. Acuérdate que lo hemos dicho muchísimas veces que uno es malagradecido por naturaleza, ¿no? Nunca nos tomamos el tiempo de agradecer realmente, de valorar algunos espacios, eh, en todo, familia, lo que hablamos ahorita, ¿no? Entonces, en línea de esto, pues, y hablando un poco de iglesia, hay una paradoja, ¿no? O sea, la gran mayoría de la gente hoy en día que no
siempre se ufanan en decir que el anhelo es encontrar una iglesia de sana doctrina y andan buscando una iglesia de sana doctrina, una iglesia donde yo crezca, una iglesia, pero a veces uno se pone a pensar si realmente la gente sabe lo que es la sana doctrina, ¿no? Por ejemplo, a la iglesia de nosotros, que tampoco es la mejor, pues, ni tampoco es la perfecta, ni tampoco pretendemos serlo, pero por lo menos hacemos nuestro mejor esfuerzo para hacer una iglesia sana y lo que damos es palabra nada más. Ahí ha llegado gente buscando sana doctrina, pero así como han llegado se han ido, ¿no? Y entonces, ¿por qué se fueron? No lo sé. Algunos casos sí sabemos, pero otros no sabemos, ¿no? Entonces, ¿sabrá la gente lo que es sana doctrina? No, no sé, ¿no? Entonces, eso es una paradoja. Acuerden lo que es una paradoja, ¿no? Vamos a aprovechar también hoy para repasar algunos conceptos. Las paradojas son dichos o hechos que parecen contrarios a la lógica, ¿no? O sea, que a uno como que le hacen, como que le causan ruido porque parecieran que no son lógicos, pero realmente sí, ¿no? Por ejemplo, dice que uno debe morir para poder vivir. Qué raro, ¿ah? O sea, morir para poder vivir, ¿no? No hay un lugar más alto que los pies de Cristo, no hay mayor libertad que ser esclavo del Señor, entonces son paradojas, ¿no? Entonces, en esto de la sana doctrina es una paradoja, porque andan buscando, por ejemplo, la iglesia anda buscando una iglesia la gente anda buscando una iglesia de sana doctrina, pero cuando la encuentran no se hallan ahí, ¿por qué? Porque nunca están contentos, ¿me entienden? Básicamente, y al final la gente se va y le echa la culpa a la misma iglesia, ¿no? Porque la gente nunca se autoevalúa, realmente si realmente tuvieron un sentido de pertenencia para con la iglesia como tal, si hicieron cliché con la gente, si se metieron a servir, eso es como todo, ¿no? El Señor le decía a la gente, vea, si ustedes no le dan cabida a mi palabra, ustedes nunca me van a amar. Entonces, cuando una persona llega a una iglesia, si no se mete de lleno con la gente, si no se mete a colaborar, a servir, en qué ayudo, a conversar con la gente, ayudar en la escuelita, ayudar aquí. Hay tantas cosas en las que uno puede ayudar, pues la gente se va a cansar y se va a aburrir, ¿no? A no ser de que sean de esas personas que les gusta ir a calentar una banca, ¿no? Pero bueno, eso no deja de ser una paradoja, ¿no? Y lo mismo aplica para la felicidad, ¿no? Entonces, si realmente la gente anda, ¿me acuerdan que yo siempre les comento lo mismo de esa película de En búsqueda de la felicidad? ¿Se acuerdan de Will Smith con el hijo y que toda la película el hombre sufre y sufre y andaban vendiendo un aparato médico y al final de la película el hombre terminó feliz porque encontró el trabajo que él tanto anhelaba? Entonces, es como la mujer de que le murió la moneda, ¿se acuerdan? Digo, se le murió la moneda, se le perdió la moneda de la dracma, ¿no? ¿Por qué ella fue feliz al final? ¿Por qué creen ustedes que al final ella fue feliz? Porque lo encontró. Eso. ¿Qué encontró Davis? La moneda que había perdido, el dragma. Porque al final encontró lo que se le había perdido. ¿Y cómo sabía que se le había perdido? Porque sabía lo que tenía, ¿no? Entonces ella sabía lo que buscaba y lo encontró. Entonces cuando uno encuentra lo que anda buscando, pues uno debería ser feliz y valorar eso, ¿cierto? Decir, ahí es donde yo me voy. Entonces, si usted anda buscando algo y cuando usted lo encuentre, pues valórelo y disfrútelo, pero no, la gente anda buscando algo, lo encuentra, pero después de que ya tal vez lo disfruta un poco, después ya quieren buscar algo más, ¿no? Y así, y así. Ahora, no quiere decir que uno no quiera mejorar, pero a veces ni se dan el chance de disfrutar lo que tanto buscaron, ¿no? Pero bueno, básicamente eso es común entre los seres humanos y este tema de la felicidad es lo mismo, ¿no? No me voy a detener mucho ahí porque obviamente la felicidad es algo muy relativo, ¿no? O sea, llegar al tema de eso de la felicidad depende de la misma naturaleza de las personas, ¿no? No es lo mismo una persona que no es de Cristo a una que sí es de Cristo. Por ejemplo, los que no son de Cristo, eh, acuérdate que el concepto de felicidad que uno tiene fuera del reino de Dios depende mucho de las circunstancias que a uno lo rodean, ¿no? Entonces, si las circunstancias son favorables, pues uno tendrá una sonrisa en la boca y todo eso, pero cuando son desfavorables, pues habrán lágrimas y habrán tristezas, ¿no? Como tal, ¿no? Entonces, además la gente busca la felicidad en cosas que en buena teoría le generan paz, ¿no? O sea, por ejemplo, el alcohol. Es que yo bebo para olvidar. Y yo digo, y cuando se te pasen los efectos del alcohol, pues vuelven otra vez los recuerdos y además de los recuerdos viene una goma, como dicen aquí en Costa Rica, un guayabo, como dicen en Colombia, una pega, como dicen en otros lados, ¿no? Entonces, así es, ¿no? O sea, básicamente cuando la gente no es de Cristo, la felicidad depende de las circunstancias y siempre se buscan medios que no tienen nada que ver en los cuales la gente deposita ahí una eventual felicidad que no deja de ser pasajera como tal, ¿no? Básicamente, ¿no? Pastor, Sí, señor.
Esto está relacionado también con lo de la oveja perdida, ¿no? Que usted decía ahora lo del dogma. De igual forma ahí dice, digamos, de que cuando se pierde la oveja, que uno va gozoso y la lleva sobre los hombros y que va y hace el banquete con los amigos y que les dice que encontró la oveja. Y que también dice ahí, digamos, el mismo gozo que uno siente, lo siente Dios cuando lo encontró a uno, porque dice que hay más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Es que, digamos, lo que da gozo, que es diferente a la alegría, lo que da gozo es cuando uno encuentra lo que sabe que se le ha perdido, ¿entiendes? Entonces, por ejemplo, lo de la oveja perdida que decía Leo, pues obviamente el pastor sabía que se le había perdido una oveja, ¿no? Porque inclusive fue a buscarla como tal. Pero inclusive, aunque no lo haya ido a buscar, por ejemplo, el papá del hijo pródigo, también hubo gozo en esa casa y hubo fiesta, porque también llegó lo que se le había perdido, aunque no lo fue a buscar, ¿no? Porque una cosa son las ovejas y otra cosa son los hijos. En el caso de la dracma de oro, la mujer sí la buscó como tal, porque era una moneda, ¿no? Entonces, generalmente siempre, y el ejercicio que nosotros podemos hacer cuando a uno se le pierde algo, pues uno siente esa alegría, ese gozo, ya sean cosas tangibles o intangibles, porque lo encontré y dentro de la dimensión de lo que sea, pues uno comparte con la gente que está alrededor de el gozo, la alegría de haber encontrado lo que se le había perdido, ¿no? Como tal. Todos hemos perdido en algún momento algo y siempre nos alegramos cuando lo encontramos, ¿no? Entonces, esto es la felicidad y la gente tiende a creer que las riquezas dan felicidad, ¿no? O sea, el dinero, insisto, ayuda muchísimo. Y si no, pues para todo lo demás, como dice por ahí un dicho, existe Mastercard, ¿no? Pero a la larga, el dinero de que sirve y contribuye a que uno construya felicidad, es cierto, ¿no? Pero entonces, ¿cómo explicaría uno que gente que lo tiene todo no sean felices? Entonces, no es tan cierto aquello que la riqueza generan felicidad, ¿no? Y por ejemplo, yo me acuerdo de una reflexión que ustedes las han visto, ¿no? Que nada más la recuerdo, que dice que las riquezas pueden comprar el placer, pero no el amor. Las riquezas pueden comprar el espectáculo, pero no la felicidad. Las riquezas pueden comprar un acompañante, pero no un amigo. Las riquezas pueden comprar una mujer, pero no una esposa. Las riquezas pueden comprar una casa, pero no un hogar. Las riquezas pueden comprar medicinas, pero no la salud. Las riquezas pueden comprar libros, pero no la inteligencia. Las riquezas pueden comprar tranquilizantes, pero no la paz. Las riquezas pueden comprar un crucifijo, pero no un salvador. Las riquezas pueden comprar la tierra, pero no el cielo. Entonces, si ustedes ven, es cierto, las riquezas pueden contribuir, pero no lo es todo, ¿no? Y como les dije al principio, no es masoquismo, no es conformismo, sino que realmente uno debe saber dónde está su tesoro, ¿no? Porque ahí donde está el tesoro, ahí es donde está el corazón, ¿no? Entonces, todo eso tiene sentido, ¿no? Eso, Entonces pastor. ya sabemos que el dinero no es malo, el problema es el amor al dinero. Sí. Ajá, no le iba a decir de que lo que pasa es de que la gente sin Dios siempre anda buscando la felicidad afuera. Ujú. Ahí es Sí, donde la buscan y por más de que vayan y gasten aquí, gasten por allá, no solucionan nada. ahora, cuando hablamos de gente sin Dios, no necesariamente estamos hablando de dentro y fuera de la iglesia, porque dentro de las iglesias hay mucha gente, pues, dándole el beneficio de la duda, que de pronto tengan a Dios, pero que no tienen una relación fuerte y sólida con Dios, y entonces siempre andan buscando felicidad en las cosas de afuera, ¿no? Por eso es que usted dentro de las iglesias ve gente que no está contenta, o gente que crea discordia, gente que murmura, dentro de las mismas iglesias, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque no disfrutan, digamos, lo que hemos hablado, no valoran o no son agradecidos con lo que tienen, ¿no? Entonces, vea, en términos, como para hacer una analogía, las empresas de servicios, ¿ustedes saben cuáles son las empresas de servicios? Sí, las que tienen gente para mandarlas a limpiar por acá y limpiar por allá. Bueno, puede Sí. ser, ¿no? Pero O digamos también que, de comida, cosas así. sí, y digamos que hay dos formas hay dos líneas, digámoslo, puede ser, hay empresas que prestan servicios y hay empresas que prestan bienes o productos, ¿no? No es lo mismo, por ejemplo, la Coca-Cola, hablemoslo ahí. La Coca-Cola es una empresa que produce un producto, ¿no? Que son bebidas gaseosas. Entonces, ese es su producto, y ellos, eso es lo que generan, ¿no? Pero hay empresas que prestan servicios, como decía Elsa, las empresas que tienen recurso humano para que hagan aseo en una parte, o por ejemplo, que hacen correspondencia o entregan pedidos y todo eso. Entonces, en las empresas de servicios, eh,
tiene que ver mucho las personas, digámoslo, porque son las que prestan el servicio como tal. En el caso de la Coca-Cola, aunque también hay personas que hacen ahí, pero generalmente todo eso lo hacen máquinas que embotellan y todo eso, entonces las máquinas son máquinas, ¿no? Pero cuando uno es una empresa de servicios, tiene mucho que ver también que la persona que presta el servicio, pues lo preste bien, ¿no? Tenga una buena actitud, esté bien, bien de ánimo y todo ese asunto, porque eso es lo que genera, obviamente, que el cliente también esté satisfecho, ¿no? Y a la larga, un cliente satisfecho es un cliente feliz y la felicidad tiene que ver con qué nivel de satisfacción tiene. Por eso es que la mayoría de empresas de servicios o en general, siempre constantemente están haciendo estudios de satisfacción de clientes, ¿no? O sea, ¿qué tan satisfechos están mis clientes? ¿Por qué? Porque en la medida en que mis clientes estén satisfechos, pues mis clientes están felices y en la medida que estén felices, pues me van a seguir comprando lo que yo les ofrezco, ¿no? Y no solamente compran lo que yo les ofrezco, sino que me van a recomendar también con otros. Entonces, qué importante es mantener a los clientes felices por medio de una satisfacción, pues, de lo que ellos están buscando, ¿no? Entonces, en términos generales, la felicidad, que hemos estado tocando eso, pues es un estado de ánimo también, ¿no? En el que la persona se siente plenamente satisfecha, básicamente, ¿no? Lo contrario a lo que genera felicidad, pues es la insatisfacción, como les dije ahorita. Si el yo estar satisfecho me hace feliz, pues obviamente lo que no me hace feliz es estar insatisfecho, ¿no? Entonces comienzan a ver cosas de, es que si yo hubiera tenido una mejor familia, es que si yo hubiera ido a la universidad, es que si yo hubiera tenido las oportunidades que ha tenido otro, es que si yo tuviera la casa que el otro tiene, es que si yo, bueno, entonces comienzan a hacer una colección de lo que pudo haber sido y no fue, ¿no? Y hay gente que se queda estancada ahí en lo que pudo haber sido y no fue, y nunca van en pos de lo que realmente podrían ser, ¿no? Que es lo que nosotros conocemos como gente mediocre, ¿no? O sea, se quedan ahí a mitad del camino como tal, ¿no? Entonces, básicamente es eso, ¿no? Eh, el descontento que tiene que ver con la insatisfacción es como sentirse poca cosa, ¿no? O sea, en el caso ya de nuestra relación con Dios, que uno sienta que no es digno del perdón de Dios, ¿no? Hay gente que le ha entregado su vida al Señor y que por más que le han dicho que la sangre lo ha limpiado y que es una nueva criatura y que, bueno, y que hay tantas cosas para él si se mete al proceso, entonces nunca terminan de perdonarse, ¿no? En decir, es que yo he sido muy malo, es que las cosas que yo he hecho, es que yo no creo que Dios me haya perdonado, bueno, una cantidad de cosas, ¿no? Entonces, ¿qué contribuye al descontento? El que uno tenga una autoestima muy baja, ¿no? ¿Qué contribuye al descontento también? Gente que toda la vida pasa comparándose con los demás, ¿no? Y como le pasó a Asaf del Salmo 73, de estar viendo la prosperidad del impío y eso hace que casi se resbale, casi caiga, ¿no? Entonces uno no debe estarse comparando con los demás. Entonces, hay una pregunta que dice, por ejemplo, ¿ustedes cuál creen que es para mí el mejor auto del mundo? El mío, el que me sirve. El que usted tiene. El mío, en el caso de Elsa, el mejor carro del mundo es el de ella, ¿no? Para mí, ¿cuál es la, Ajá. la mejor mujer? Pues mi esposa, porque es la mía, ¿no? Bueno, no es que sea mía en el sentido que yo la controlo, ¿no? Sino que, ¿me entiendes? Hay gente que anda comparándose con los demás, ¿no? Lo mejor es lo que uno tiene. ¿Me entiendes? ¿Cuáles son los mejores hijos? Los míos, porque son los que yo puedo guiar, los que yo puedo corregir, los que yo puedo orientar, ¿no? ¿Me entiendes? Entonces, pero eso de estarse comparando con los demás es algo que contribuye mucho al descontento, ¿no? Ahora, ¿qué contribuye también al descontento? Un corazón duro, ¿no? Como dice Hebreos 3:7. Dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. A causa de lo cual me disgusté contra esta generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos, por tanto juré en mi ira que no entrarán en mi reposo. Entonces, si hay algo que contribuye al descontento es tener un corazón duro, o sea, poco agradecido, siempre que uno ande vagando en el corazón y como con esa duda y que uno no se meta de lleno, ya hablando de la relación con Dios, a conocerlo a Él, a conocer sus caminos y entonces, si una persona no entra en una relación firme y constante con el Señor y perseverar y esforzarse cada día por conocerlo más, o sea, tarde que temprano, es una cuestión de tiempo para que caiga en un descontento porque comienza a sentir vacíos como tal, ¿no? O esos vacíos que no llena.
con la palabra o con esa relación con Dios, esos vacíos los va a llenar cosas que va a haber alrededor por lo que veíamos ahora, por estarse comparando, por estar viendo la prosperidad del impío, bueno, tantas cosas, ¿no? Entonces, un corazón duro es algo tremendo, de lo cual hay que cuidarse, por eso es que la recomendación ahí dice, no endurezcáis vuestros corazones. ¿Cómo conoce o cómo menciona también la Biblia un corazón endurecido? ¿Cómo lo conoce o cómo lo menciona? Corazón de piedra. Corazón de piedra, pero también hay otro término. Cauterizado. Una conciencia cauterizada, ¿no? O sea, así también, o sea, insensible, ya cuando uno no permite que nada penetre, ¿no? Imagínate que en lo físico hay una enfermedad del corazón que se llama pericarditis constrictiva, así se llama esa enfermedad, que también se le conoce como corazón de piedra, como decía, a esa enfermedad, ¿no? Estamos hablando de cosas ya naturales, ¿no? Y es una infección, digamos, y la cirugía es bien complicada, ¿no? O sea, y es un proceso en el que la cubierta en forma de saco del corazón, que se llama pericardio, se vuelve más gruesa y se cicatriza. Entonces, es como que la cubierta que cubre el corazón se pone como durísima, ¿no? Entonces, básicamente es lo que se conoce como corazón de piedra, ¿no? Ahora, ¿ustedes qué consideran que en lo espiritual endurece el corazón? ¿Qué creen ustedes? Que así como en lo natural, por ejemplo, una infección hace que uno pueda tener una pericarditis constrictiva o, por ejemplo, una cirugía complicada también puede contribuir a que uno le dé eso. Pero en lo espiritual, ¿qué creen ustedes que podría contribuir a que uno se le endurezca el El corazón? orgullo, la El ira, orgullo, la El ira, pecado. El pecado. el El pe- pecado, ¿qué más? falta de perdón, Falta de La soberbia. perdón, la La soberbia. soberbia. Todas el esas cosas. resentimiento, Exacto, todas esas cosas contribuyen, ¿no? Falta de perdón, celos, envidia, afán, ansiedad, bueno, la tantas, ¿no? incredulidad. La incredulidad, todas esas cosas contribuyen a eso, ¿no? Entonces, por ejemplo, en línea a todo eso que hemos estado hablando, porque estamos hablando ya, y ahorita vamos a entrar más de lleno a eso, del asunto del contentamiento, del que uno pueda desarrollar esa capacidad de adaptarse a las circunstancias y por más adversidad que uno crea que está pasando, uno nunca pueda perder el gozo. Pues, y estamos hablando precisamente de todo esto de la felicidad, el descontento, el estar satisfecho. O sea, sí, creo que alguna vez les he comentado ya varias veces eso de que si uno le preguntara a la gente o a uno mismo qué necesita en la vida para ser feliz, pues probablemente la gente la tiene clara en cuanto a cosas naturales, ¿no? O sea, una mejor casa, que yo pueda irme. Hay gente que puede decir, es que si yo pudiera irme para Estados Unidos sería feliz, ¿no? Bueno, no sé si ahorita todavía lo estén pensando, no. Comprar un carro nuevo, una casa grande, bueno, tantas cosas, ¿no? Pero también, así como lo vimos la felicidad, ya lo habíamos visto ahora de una persona sin Cristo o con Cristo, ¿qué creen ustedes que necesita una persona inconversa para ser feliz y qué creen que necesita una persona creyente? Empecemos por el inconverso. ¿Qué creen ustedes que necesita un inconverso para ser feliz? creer en Jesús. ¿Creer en Jesús? ¿Alguien más? Convertirse. Arrepentirse. Nacer de nuevo. Convertirse, nacer de nuevo. Lo podemos resumir todo ahí en nacer de nuevo, ¿no? ¿Por qué? Porque creer en Jesús está bien, es importante. Uno no nacería de nuevo si no creyera en el Señor, ¿no? Pero yo creo que Así hay mucha es. gente que cree en Jesús, o sea, que reconoce que Él existió, reconoce que es hijo de Dios, pero que nunca le han entregado su vida a Él, ¿no? O sea, realmente nunca han nacido de nuevo, ¿no? Entonces, arrepentirse, nacer de nuevo, que es todo el proceso, ¿no? ¿Qué necesita un inconverso para ser feliz? No, y usted le pregunta a un inconverso y te dice eso, una casa, un carro. No, no, sí, está bien, eso puede contribuir, pero no, usted lo que necesita para ser feliz es arrepentirse y entregarle su vida a Cristo. Ahora, ¿qué creen ustedes que necesita un creyente para ser Tener feliz? conciencia de su ¿Qué presencia. Conocer a Dios. conocer a Dios, pero en línea del tema que estamos hablando, ¿qué creen ustedes que necesita? Tener una relación. Contentamiento. Deleitarse, pastor. Deleitarse y en línea del tema, por ahí lo Tener dijeron. contentamiento. Tener contentamiento, ¿no? O sea, básicamente, y ahorita lo vamos a ver. Y por eso lo que necesita es reconocer que necesita a Jesús y confesarlo como su Salvador. Eso es lo que necesita de entrada, ¿no? Porque acuérdense que de nada le va a servir tener todo lo que diga que quiere tener si al final pierde el alma. Y el cristiano lo que necesita es, ojo, aprender a tener contentamiento y agradecimiento en su corazón, que es lo que uno no ve hoy en día, ¿no? Básicamente, ¿no? Ahora sí, era pastor, y en todo el mundo, pues en la gran mayoría, ¿no? La gran mayoría de la gente que se dice que es cristiana no ha aprendido, porque es algo que se aprende. Acuérdate que Pablo lo dijo,
yo he aprendido a tener contentamiento, ¿no? ¿Y qué es lo que lo lleva a uno a aprender a tener contentamiento? Tener conciencia de su presencia. Adversidad. Tener conciencia de su presencia, adversidad, dicen por ahí, Servicio. servicio. Pero veíamos, Pablo, cuando él dijo, yo aprendí a tener contentamiento, ¿por qué? ¿Qué más mencionó él? El gozo y agradecimiento. Gozo, agradecimiento. Por Porque ejemplo, él ¿no? ya había vivido. Eso, Elsa. A mí, yo, digamos, yo me puedo leer la Biblia 10 veces, pero aunque eso me da las bases, pero realmente Pablo aprendió a tener contentamiento porque él mismo lo dijo, vea, yo ya sé lo que es estar enfermo, sano, a escasez, abundancia, sé lo que es tener hambre, yo ya viví todo eso, ¿entiendes? Entonces yo aprendí a tener contentamiento y como aprendí a tener contentamiento, a mí venga lo que me venga, yo todo lo puedo en Cristo. ¿Me entiende? Entonces, eso es lo que necesita uno ya cuando uno le ha entregado su vida al Señor, es aprender a tener contentamiento y la única manera es vivencia, ¿no? Vivencia, legal y vital, acuérdate, legal y vital, que la palabra se haga vivencia como tal, ¿no? ¿Y cómo sabe uno que una persona no está contenta? Por ejemplo, cuando ustedes ven que una persona no está contenta, ¿cómo saben? Por Porque sus, vive Por el Está, amargada, rostro, Por la cara. sus contenta. Por obras. por la cara, ¿qué más? siempre por está Obras. quejando. sus, como habla. Como habla, por las Ujú. quejas. Y bíblicamente, ¿en qué versículo Sí. nos daría esa respuesta? El corazón Cuando, No, está alegre bien. hermosea el rostro. Todo lo que dijeron El está bien, corazón pero alegre hermosea el rostro. ¿cómo? El corazón alegre hermosea el rostro. El corazón alegre hermosea el rostro, sí, está bien. Pero digamos que cuando ahorita que dijeron que de la queja, ¿no? O sea, una persona que a todas horas esté quejando, uno dice, esa persona no está contenta, ¿no? Y entonces ahí, cuando uno oye a la persona hablando, uno dice, se le viene un versículo a la mente de uno a uno, que uno dice que De la qué es lo que... abundancia del corazón habla la boca. Eso, de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, ¿cómo sabe uno? Mateo 12:24, de la abundancia del corazón habla la boca, ¿no? Porque es todo lo que ustedes dijeron. La persona siempre se está quejando, casi nunca está satisfecha con lo que tiene, lo que ve y lo que otras personas hacen le causan envidia, básicamente. Entonces, lo mismo que dijeron, el rostro de las personas es como un espejo como tal, ¿no? Proverbios 15:13, básicamente de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Se acuerdan de eso de Ageo cuando Ageo les decía, hey, vea, mediten porque ustedes comen y no, todo eso que decían, ustedes comen y no se sacian y todo ese asunto? Entonces, la invitación siempre es a meditar, ¿no? A que uno piense y considere qué es lo que está pasando, qué es la situación por la que está atravesando. Realmente le sirve a uno muchísimo, por ejemplo, cuando uno hace una meditación de la situación que esté viviendo, independiente cuál sea. Y cuando uno es una persona agradecida y uno sabe de dónde viene su socorro y uno sabe las cosas que el Señor nos ha librado, pues uno lo menos, lo más que puede tener es agradecimiento, gozo y decir gracias, Señor. Realmente, que es lo que la gente que no conoce al Señor no entiende, que uno se pueda gozar en medio de las pruebas, ¿no? Básicamente, ¿no? Entonces, bueno, alguna vez vimos esto de Ageo y todo ese asunto de por qué les sobrevenían tantas cosas a ellos. ¿Se acuerdan que una vez lo vimos? Que fue porque ellos dejaron la casa sola por estar adornando sus propias casas como tal, ¿no? Entonces, la gente que no está contenta, la gente que obviamente mantiene triste, en ansiedad y angustia, eh, tiene mucho que ver en eso lo que estábamos hablando ahora, ¿no? De este sistema en el que vivimos que nos ha vendido la idea de que lo que tenemos no es lo que nos hace felices, sino que más bien lo que nos hace felices es justo lo que no tenemos. Entonces, por eso nunca la gente llega a estar contenta. ¿Por qué? Porque la felicidad depende de lo que no tiene. Y entonces, como no lo tiene, pues entonces no va a poder tener contentamiento, ¿no? Entonces, por eso insiste mucho, gózate, gózate lo que tienes, o sea, ya lo demás vendrá, ¿no? Pero no, cada día Pastor. tiene su propio afán, ¿no? Sí, En ese caso, entonces, la felicidad no es lo mismo que el gozo. no, jamás. La felicidad depende de las circunstancias. Acuérdate que la felicidad, la alegría, la tristeza son emociones que dependen del entorno, ¿no? O sea, si el entorno es favorable, tú estás alegre, estás feliz. Si el entorno es desfavorable, estás triste, estás enojado.
pero el gozo se sobrepone a cualquier cosa. El gozo está muy ligado al contentamiento, esa capacidad de uno, cualquier situación que sea, por más adversa o favorable, uno la adapta, digámoslo, de tal manera que uno pueda disfrutar de la situación. Entonces, el gozo, por eso la recomendación de Pablo siempre es, no pierdan el gozo, gócense, porque el gozo está por encima de cualquier circunstancia, ¿no? Pastor, Básicamente. entonces eso sería como en el caso de las águilas que se rejuvenecen a sí mismas, que tienen Ujú. la capacidad de rejuvenecerse, o sea, de hacerse jóvenes otra vez. Cuando ya tienen 40 años, se rejuvenecen y viven 30 años más. Sería como esa capacidad, digamos. Sí, sí, casi siempre uno hace la analogía de las águilas con los cristianos, ¿no? O sea, con las personas, bueno, los que tenemos una relación con el Señor. No solamente por esa parte que menciona Leo de poder rejuvenecerse, que en el caso del cristiano, ¿cómo se llamaría? ¿Cómo se le llama el proceso en el cristiano? Renovar la mente. No. Hay otra palabra. Se está Despojarse del viejo despojando hombre. del viejo ¿Qué, Elsa? se despoja del viejo hombre para darle crecimiento a la nueva criatura. Sí, pero eso tiene un nombre, ese proceso. Nacer de nuevo. Regeneración, ¿Cómo, Gerardo? regeneración. Regeneración, sí, está ligada. Hay otra palabra también que es prima hermana de esa de la regenerarse, Restaurar. restaurarse, Restaurar. restauración. Acuérdate que las águilas cuando lo que dijo Leo, ¿no? Vuelven y se rejuvenecen, ¿no? O sea, vuelven a ser como eran antes. Entonces, cuando uno está fuera del reino de Dios, uno se ha degenerado y como dice Gerardo, uno se regenera en el Señor, pero uno vuelve a restaurarse, es decir, volver al estado original, ¿no? Entonces, esa es la capacidad que tiene el cristiano de restaurarse como las águilas. Además de que las águilas son animales que no nacieron para vivir en cautiverio, ¿no? Ellas nacieron para vivir libres. El ser humano tampoco nació para vivir en cautiverio, nosotros nacimos para ser libres, con la libertad que el Señor nos ha dado, ¿no? Las águilas no se relacionan con cualquiera, las águilas se relacionan con águilas, entonces así deberíamos ser nosotros, ser selectivos. Las águilas saben dónde hacen su nido, el cristiano también debería saber dónde establece su hogar en el reino de Dios. Entonces hay mucha similitud entre las águilas y los cristianos, ¿no? Entonces, pero eso que habla Leo de la restauración o del rejuvenecerse como tal, pues esa es una capacidad que el ser humano también tiene de reinventarse otra vez, de volver digamos, a restaurar lo que supuestamente haya perdido, pero solo no va a poder porque el único que restaura es Dios como tal, ¿no? Entonces, como les decía, esto de la manipulación sutil, de que lo que nos falta es lo que nos hace feliz, fue lo mismo que el enemigo utilizó con Eva, cuando le dijo, Eva era perfecta, Eva tenía de todo en el Edén, pero le llegó la idea esa de que le faltaba algo, que era comer de la fruta aquella que Dios ya le había dicho. Bueno, también sabemos de Satanás que también en medio de su soberbia pensó que le faltaba algo y era ser igual a Dios, ¿no? Y entonces nunca estuvo contento como tal. Entonces, esa es una estrategia que es viejísima, ¿no? Imagínate, desde la época de Adán y Eva y al día de hoy sigue siendo algo que funciona, ¿no? En la cultura en la que vivimos, ¿no? El siempre, esas voces, no estoy hablando de que le hablen voces a uno y no de la sociedad o el entorno que le habla a uno de que siempre hay algo que te falta y estás incompleto y bueno, y entonces eso hace que las personas pues no estén del todo contentas como tal. Y entonces es natural, obviamente, que una persona que no tiene una relación con Dios, pues esté triste, ¿no? O sea, que no tenga ese contentamiento, pues es entendible, ¿no? Pues estamos hablando de una persona que está muerta, ¿no? Y separado de Dios, o tiene un vacío existencial, no tiene identidad, no sabe ni de dónde viene ni para dónde va. Entonces, es normal, ¿no? Tiene suficientes razones, creería yo, para que una persona que no tiene una relación con Dios pues esté triste, amargado y angustiado, pues inclusive, ¿no? O sea, eso es totalmente normal, ¿no? Ahora usted dirá, pastor, pues yo veo mucha gente que no tiene nada que ver con Dios y yo los veo contentos. Bueno, habría que ver hasta dónde, ¿no? Y lo que hablamos ahorita, eh,
son episodios de felicidad y tristezas, y andan esos tumbos, un día contento, un día aquí, un día allá, o uno no sabe, como dice por ahí el dicho, la procesión va por dentro, ¿no? O sea, no sé si han escuchado esas canciones de los payasos, que la sonrisota ahí, pero por dentro son lágrimas y todo ese asunto. Entonces, está bien, o sea, el que no es creyente, uno entiende por qué no está contento por todo lo que les acabo de decir. Pero la pregunta del millón es, ¿por qué la gente que se dice que es cristiana mantiene triste, mantiene descontenta, ¿no? Decía pastor, y si hay gente cristiana descontenta, cantidades, ¿no? Que no han aprendido a tener contentamiento. Imaginen ustedes, y varias veces hemos hecho este inventario, digámoslo así, de que no hay razones por las cuales uno esté descontento, ¿no? Imaginen que nosotros fuimos rescatados del reino de las tinieblas, pasamos de muerte a vida. El Señor nos ha dado vida eterna como tal. Tenemos la palabra de Dios que es vida y aliento, que es nuestra lámpara, que nos alumbra. Tenemos el Espíritu Santo que nos consuela, nos capacita, nos guía. Bueno, nada más para darles una lista pequeña, ¿no? Tenemos tantas cosas y entonces ahí es donde uno se pregunta, pero entonces, ¿por qué el cristiano está triste? O sea, ¿por qué puede sentir tristeza? Básicamente, ¿a qué se debe? Ahora usted dirá, pastor, ¿y entonces está queriendo usted decir que el cristiano no se puede entristecer? Sí, claro que se puede entristecer, pero una cosa es que uno tenga, una cosa es que uno se entristezca y una cosa es que uno viva en tristeza toda la vida, ¿no? Porque déjeme decirle que sí hay gente que lleva años en la iglesia y toda la vida lo ve uno amargados, tristes, quejándose. Nunca hay Pues yo nunca hay, sí, pastor, ¿perdón? yo ahí nada más pensaría de que es falta de Dios en la persona. Posiblemente no hay una relación firme, y qué es lo que es lo que decía Pablo ahorita, ¿no? De que él aprendió a tener contentamiento. Pues, eso es algo que no es que hay mucha gente que cree que por entregarle su vida al Señor, automáticamente, como por arte de magia, va a tener uno sus mismos pensamientos, va a tener su misma manera de pensar, va a ser obediente, va a ser resiliente, va a tener contentamiento, la fe se le va a aumentar. Bueno, una cantidad de cosas que cree la gente que con el simple hecho de entregar su vida al Señor van a llegar solitas, ¿no? Entonces, no hacen ningún esfuerzo para nada, trascender, pero, y entonces, aunque se digan que son cristianos, y aunque vayan a una iglesia cristiana, y aunque todos los domingos vayan al culto, aunque lean la palabra de vez en cuando, pero acuerden lo que hablamos al principio, ¿no? Todo depende de las intenciones con las que uno haga las cosas, ¿no? Si lo hacen por mera religiosidad, por mero compromiso, no va a pasar nada, ¿no? Mientras esas personas no se pongan lo que medio aprenden a vivirlo, a compartirlo, como le decía Pablo a Timoteo, a ejercitarse en la piedad, pues nunca van a llegar a tener contentamiento como tal, ¿no? O sea, y yo no sé si a ustedes les ha pasado o no, pero a veces uno lleva un trajín así de cosas, haciendo las cosas, y aunque uno termine cansado físicamente, pero espiritualmente está como recargado, ¿no? Y les hablo un paréntesis, yo me acuerdo cuando yo entraba a la cárcel, que no pudimos volver a entrar después de la pandemia. A veces habían días en que uno saliendo de trabajar, y que uno saliendo de trabajar, irse para la cárcel, a veces en la carne uno como que decía, uy, no, es que estoy cansado, y entonces uno trataba de justificarse como aquellos fariseos. ¿Se acuerda que decían que una vez le preguntaban al Señor que qué tenían que hacer para ganar la vida eterna? Él le dijo, no, pues ama al prójimo como a ti mismo. Y entonces ellos, sabiendo que no estaban amando al prójimo, para justificarse le preguntaban al Señor, ¿y quién es mi prójimo? ¿Se acuerdan? Entonces, cuando uno trata de justificarse es porque no está haciendo algo que debería hacer. Entonces, uno siempre trata de buscar justificación. Entonces, uno decía, "Ah, pero es que no he preparado la prédica, es que hoy no me preparé". Y entonces, hasta que venciendo uno esa lucha carnal y lo espiritual y lo carnal que está en uno, al final uno tomaba la decisión de decir, no, voy a ir. Y se iba uno para allá, y al final compartía su mensaje de lo que uno conoce ya, porque uno no está obligado a dar lo que no tiene, pero tenemos que dar, o sea, tenemos palabra. Y entonces uno salía de allá, y esa experiencia personal, como recargado, ¿no? Como wow, como full, ¿no? Aunque esté cansado en lo físico, ¿no? Entonces así le pasa a uno mucho, básicamente, ¿no? Entonces, eso es una realidad como tal, ¿no? O sea, y el mismo Pablo lo decía, el cuerpo exterior se desgasta, eso es una realidad, eso es inevitable, pero eso no es lo importante. Lo importante es que el interior cada día se rejuvenezca más, eso es lo verdaderamente importante, ¿no? Gracias, Dios, pastor. Ok, entonces,
pero entonces estamos básicamente en eso, ¿no? ¿Por qué siente tristeza el cristiano? ¿O por qué está en ese estado, básicamente? Pues pueden haber varias razones, ¿no? Como tal, o sea, una de ellas, básicamente, bueno, lo que decía Elsa ahorita, básicamente es que no hay una relación firme con el Señor. Entonces no se deleitan, como lo mencionaron ustedes ahora también, no se deleitan en las cosas de Dios y entonces no han tomado la firme decisión de meterse de lleno como tal a caminar con Él, ¿no? Entonces, más bien están caminando de lejitos como tal, ¿no? Entonces, todo esto que hemos estado hablando de la felicidad como tal, uno nunca va a tener una felicidad plena si realmente no tiene una relación firme y sólida con el Señor, porque Él es la única fuente de la felicidad verdadera como tal, ¿no? Por medio de Él es que podemos llegar a tener, a trascender de la felicidad, a tener un verdadero gozo como tal, ¿no? Y que esa felicidad sea constante, permanente, independiente de las circunstancias que nos estén rodeando, ¿no? Insisto, no quiere decir que uno nunca va a llorar, no. Dios nos ha dado sentimientos para expresarlos por medio de las lágrimas, por medio de la tristeza, por medio de la depresión inclusive, pero acuerden que eso lo hemos hablado y no, el problema no es eso, sino más bien que uno a ese tipo de situaciones le saque provecho, ¿no? Y medite las razones por lo cual, y uno pueda, como dice la palabra, tener paz en medio, o la canción, ¿no? Paz en medio de la tormenta, ¿se acuerdan una canción que dice eso, ¿no? Pero eso obviamente con nuestra mente natural no lo vamos a poder comprender, ¿no? Por eso es que todas estas cosas que estamos hablando para gente que no tiene una relación con Dios, pues es locura, ¿no? O sea, ¿cómo me voy a gozar en medio de una calamidad? ¿O cómo le voy a dar gracias a Dios si se muere un familiar, ¿no? O sea, alguien muy cercano, o sea, es una locura para la gente que no tiene una relación con el Señor. Pero si uno lo hace con la mente de Cristo, pues uno podrá entender que la felicidad ya en el ámbito cristiano, como lo estamos hablando ahora con Leo, o que Leo lo preguntó, está más ligada a sentir gozo, ¿no? Entendiendo que el gozo es ese placer, esa alegría, esa emoción, por lo que es favorable o lo que es apetecible, ¿no? Básicamente eso. El gozo es parte del fruto del Espíritu. Acuérdate que el fruto del Espíritu, benignidad, dominio propio, templanza, y hay una parte. Ok, la felicidad cristiana está más ligada al sentir al gozo. Le está diciendo que el gozo es parte del fruto del Espíritu. La felicidad cristiana permanece aún con las tragedias a nuestro alrededor. Y era lo que decía Esmeralda ahorita, nuestra fortaleza en qué está, en el gozo del Señor, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso que nuestra fortaleza está en el gozo del Señor? ¿Qué quiere decir eso? Alguien que lo explique a los demás. Que el Señor, ¿Quién? A ver, dígame uno nada Bueno, más. sí, bueno, que uno va a estar fuerte espiritualmente en la medida que uno esté agradando a Dios y esté caminando bien con Él. Entonces, el Señor va a estar gozoso en uno y eso le va a dar fortaleza a uno, le va a dar gozo. Bueno, fortaleza, ¿eh? Correcto, Davis. El Señor que está en uno, en la medida en que uno esté caminando conforme agradándolo a Él, pues como todo anfitrión, ¿no? Eso es como cuando uno tiene a alguien hospedado en su casa y uno hace todo por atenderlo y la persona ve que uno vive bien, se comporta bien, actúa de una buena manera, pues esa persona se va a sentir cómoda y contenta ahí en la casa de uno, ¿no? Pero si por el contrario uno gritos, peleas, malas palabras y todo, pues a quién le va a gustar estar ahí, uno no ve la hora de irse, ¿no? Entonces, ¿cuál es nuestra fortaleza? El gozo del Señor es nuestra fortaleza, ¿no? La felicidad cristiana es obra de Dios, ¿no? Es algo sobrenatural. Pero les decía que eso a los demás les parece locura, porque es algo sobrenatural, que uno pueda gozarse en medio de la prueba, que uno pueda sentir gozo aún en medio de la tragedia. ¿Me entienden? Entonces, eso es, ¿por Pastor, qué? Porque es obra de Dios. Sí, Elsa. ¿y qué opina usted de ese corito que dice de que no puede estar triste un corazón que alaba a Cristo? Pues tiene su lógica, ¿no? Tiene su lógica, es lo que estamos hablando. Digámoslo, es que, digamos, no es que uno no pueda entristecerse, Elsa, como hablamos ahora, porque
todos nos hemos entristecido en algún momento, ¿no? Pero una cosa es entristecerse y otra cosa es estar triste. Entonces es un corazón que alaba al Señor, que es agradecido, que es lo que decía Pablo. Es como Pablo, ¿no? Pablo decía, ¿cómo voy a estar triste yo si yo tengo una relación con el Señor? O sea, yo aprendí a tener contentamiento. También no me importa lo que pase. No puede estar triste mi corazón, podría decir Pablo, en la medida en que yo camine con el Señor, ¿no? Un corazón que alabe al Señor, entendiendo que alabar, bueno, también es que hay que meterle la interpretación al eso, entendiendo que alabar no estamos hablando de cantar, ¿no? Y que obviamente, porque cuando usted ve, por ejemplo, en las iglesias que están en momentos de alabanza y de oración, y están en la alabanza y todo, pues todo el mundo contento, todo el mundo contento, pero cuando empieza la prédica, la gente se duerme o la gente ya se enoja o comienza a ver uno malas caras, ¿no? No estamos hablando de ese alabar, ¿no? De ese 20, 30 minutos de música y que la gente está contenta porque están alabando, digámoslo, entre comillas, dándole el beneficio de la duda que están alabando bien. Estamos hablando de un corazón que alaba a Cristo en el sentido de que alabar al Señor es todo un estilo de vida, ¿no? Es un caminar en Él, en obediencia a Él, dándole gloria y honra de todo lo que uno hace, ¿no? Y a toda hora, ¿no? Independiente de las circunstancias. A ese, un corazón que alabe al Señor de esa manera, pues no puede estar triste, ¿no? No puede albergar en su corazón ese sentimiento de tristeza, porque acuerde que la tristeza está ligada a la insatisfacción, al descontento, ¿no? Y si uno es una persona agradecida, no hay cabida para estar descontento, porque más bien uno estaría contento de todo lo que el Señor nos ha dado, ¿no? De las bendiciones que ha tenido para con Pastor, nosotros. Sí, señor. eso fue como lo que hicieron Pablo y Silas en la cárcel, que cantaron himnos a los que estaban Sí, presos. también, sí, sí. Imagínate cómo estaría, Pastor, imagínate, ahora que menciona Leo eso de Pablo y Silas, ¿qué podrían estar, ustedes se imaginan qué podrían estar murmurando, hablando los demás presos, oyéndolos a ellos cantar ahí en una De celda? que estaban locos. Estaban Sí, locos. tan loco, ¿no? ¿Iba a decir algo, Davis? sí, sí, bueno, sí, ah, eh, vamos a ver, ya se me está olvidando. Ahorita te digo, aquí se me fue. Gracias. Está bien, tranquilo. Pastor, Sí, señora. pero por ejemplo, si, bueno, uno tiene al Señor y está agradecido, pero está enfermito, está pasando una enfermedad que a veces no, y se desanima, ¿no? No hay ese desánimo, esa tristeza que no se sabe por qué está y que no dan con la enfermedad y todo. ¿Qué pasaría ahí? ¿Será que se está pecando o qué? Porque No, o hay sea, lo una que parte pasa que es no que, estás contento, porque estás desanimado por esa parte que somos humanos. o ¿Mm? sea, obviamente que yo no le estoy diciendo pues que, por ejemplo, en el caso mío, que por cierto me está queriendo dar gripa, y no le voy a decir, es que estoy feliz porque me va a dar gripa, no, tampoco hasta allá, ¿no? ¿Me entiende? Pero tampoco me voy porque está uno enfermo, digamos, a perder el gozo que es la relación con el Señor, el agradecimiento con Él. Eso de, por ejemplo, sentirse uno bajo de baterías, todos los hemos estado enfermos y uno, ¿a quién le gusta estar enfermo? A nadie, ¿cierto que sí? Pero eso no nos va a llevar, y espero que no, a echarle, mucho menos a echarle la culpa a Dios y a enemistarnos con Él y a enojarnos con Él, ni mucho menos, ¿no? Como tal, ¿no? Entonces, eso que dice Milena, pues es normal, como en su momento se deprimió Elías, ¿se acuerda? Elías siendo un siervazo del Señor se deprimió, fue y se encerró en una cueva y no quería comer, quería morirse. ¿Me entiendes? Son momentos que pasan. Pero son momentos que la misma palabra dice, medita, ¿no? O sea, medita ahí, aprovecha para meditar. Yo conozco gente que, vean, en la iglesia, no sé si ustedes conocen, hay un señor que se llama Bernabé, y la esposa de él se Sí, llama amén. doña Irma. Ella tiene un problema ahí ¿cómo se llama eso? Del azúcar, Circulación, de circulación. diabetes, entonces le cortaron una piernita y la señora, no, ahí voy bien, pero la otra pierna ahí sanita y ahí voy, tranquilo. Cuando después la otra también, ¡pum!, también le tuvieron que cortar la otra piernita. Pero yo nunca, ni hasta el sol de hoy, he escuchado a esa señora una queja, pues.
Y no, es que el Señor ha sido tan bueno, y que, bueno, ¿me entiende? Y yo digo, uno dirá, ¿y será que la señora está feliz de que le hayan cortado las piernas? No, pero de todas formas, dice, bueno, fueron las dos piernas y no fue la vida, digámoslo así, porque mientras hay vida hay esperanza y seguimos y puedo seguir conversando y bueno, tantas cosas, ¿no? Entonces hay gente que realmente no se deja abatir fácilmente como tal, ¿no? Y mire lo que decía el salmista ahorita, porque, mira, mire lo que ahí está, ¿por qué te abates? O sea, y te turbas. Entonces, si el salmista le está diciendo al alma, a él mismo que por qué se abate y se turba es porque ¿qué? Porque estaba batiendo y Porque el alma se turbando. turba. Pues porque estaba abatido y estaba turbado, Ujú. ¿no? ¿Y por qué estaba abatido y turbado el salmista ahí? O Porque Claro, sea, si está porque es, lo pasando están, por una situación. si es un salmo, además lo voy a buscar una carrerita. porque Sí. estaban persiguiendo a David. Eso, para allá iba, para allá iba. Salmo 42 dice al músico principal mezquil de los hijos de Coré, que es el que habla de como el siervo brama con las aguas y todo ese asunto, y después porque te abates. O sea, es un salmo muy digamos, de poner en evidencia eso de que realmente uno nunca debe dejar de clamar a Dios, ni mucho menos, ¿no? Por más que las circunstancias sean adversas, ¿no? Después dice, ¿cuándo vendré y me presentaré ante Dios? Fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? ¿Pero dónde está tu Dios? Entonces, son situaciones casi siempre de adversidad y de persecución, de angustia como tal. Entonces, uno dice, son situaciones que a uno lo llevan a meditar y decir, bueno, pero ¿por qué me está pasando eso? Pero entonces, ¿por qué te abate? ¿Por qué te turba? No, esperemos en Dios y aún hemos de alabarle independiente de la situación que estemos pasando como tal, ¿no? Entonces, lo que dice Milena es cierto, es normal, no quiere decir pues que nosotros como cristianos no nos entristezcamos, no nos desanimemos a veces, no nos cansemos, claro. Claro que uno se cansa, por eso es que la Biblia dice, hey, no te canses de hacer el bien, a su tiempo segarás, tranquilo, o sea, esfuérzate y sé valiente como tal, ¿no? Entonces siempre por eso la Biblia está llena de ese tipo de consejos como tal, porque Dios que nos conoce tanto sabe que nosotros tendemos a desanimarnos, tendemos a cansarnos, tendemos a querer tirar hacia atrás. Entonces, por eso es que viene toda esa serie de advertencias o esa serie de ánimos, digámoslo así. Pero es que me da miedo ir allá. Tranquilo que yo estaré contigo, o sea, ¿me entiendes? Entonces, el Señor nos conoce, el Señor sabe todo eso, y entonces el problema no es entristecerse, sino el problema es tener un corazón triste como tal, ¿no? Y vivir triste en todo momento como tal. Ok, entonces, por eso en Proverbios 3:5 dice a Salomón, fíjate de Jehová en todo tu corazón y no te apoya en tu propia prudencia, reconócelo en todos sus caminos y él enderezará tus veredas, no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal, porque ahí está la clave, ¿no? Muchas veces la tristeza de uno misma es porque uno es sabio en su propia opinión, entonces uno quiere a veces como darle interpretación a todo y hay cosas que realmente se nos escapan de una interpretación humana como tal, ¿no? Entonces, por eso dice, no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová o sea, enfócate en apartarte del mal nada más y camina conforme a la voluntad del Señor, ¿no? Entonces, eso en lo natural la felicidad dura poco, pues sí, ¿no? O sea, lo que les decía ahorita de que usted dice, no, es que yo conozco gente que no tiene nada que ver con Dios y son felices. Bueno, pues eso son felicidades muy efímeras, ¿no? Son felicidades que están ahorita porque las cosas son favorables, ¿no? Pero cuando las cosas ya no sean tan favorables, usted se va a dar cuenta que la gente ya no va a estar tan feliz, ¿no? Y si hay gente que dice que tiene una relación con Dios y están felices porque las cosas están bien, pues cuando las cosas igual no estén bien, usted se dará cuenta que la gente se olvida del Señor, ¿no? Por eso es que Proverbios 38 dice que, acuerdan, ni me des mucho ni poco, ni mucha riqueza ni mucha pobreza, sino lo suficiente para que o no sea que reniegue de Dios o no sea que me olvide de Él, ¿no? Como tal. O el consejo que Moisés le daba al pueblo de Israel en Deuteronomio, ¿se acuerda? Vea, acuérdense de no olvidarse del Señor, porque cuando ustedes vayan allá, puede ser que progresen, puede ser que estén bien, puede ser que edifiquen buenas casas y ya se digan, bueno, que fue por mi propia mano y se olviden de dónde es que proviene nuestro socorro como tal. Ok, algunas recomendaciones para buscar el verdadero contentamiento, ¿no? Y vamos a apoyarnos
en lo que Pablo mencionó, que ahí fue que sacamos al principio el asunto del contentamiento. ¿Cómo podemos lograr la felicidad y la paz en nuestras vidas, ¿no? Que a veces nos cuesta muchísimo, ¿no? Y apoyado mucho en lo que Pablo vivió en Filipenses 4:8, ¿no? Entonces, bueno, hay varias claves ahí en lo de Pablo, ¿no? Y yo creo que lo más importante es lo que él dijo ahí, que él aprendió a contentarse, ¿no? Básicamente, aprendió a contentarse, o sea, fue algo que él no lo manejaba. Ahora, ¿por qué creen ustedes que a Pablo le tocó aprender a tener contentamiento? ¿Por qué? Por todas las pruebas Creo por que las que tuvo que Por el pasar. conocimiento Por que lo ya que él tenía. vivió. Por todas las pruebas, por lo que vivió, pero sí, es que las pruebas y lo que él pasó le ayudó a tener contentamiento, pero ¿por qué creen ustedes que él tuvo que, o sea, yo sé que las pruebas lo llevaron a que él aprendiera a tener contentamiento, pero ¿por qué creen que él tuvo que aprender? Generalmente uno tiene que aprender algo que ¿qué? Por ejemplo, Porque Que él no todo lo sabe. tenía, pastor. porque no Y no sabe. saben tener. Sí, porque no lo tenía, dice Anthony, porque no sabe. Sí, acuerden que nuestro Señor dice que nuestro Señor Jesucristo aprendió a ser obediente. ¿Por qué? Porque antes no sabía y no sabía lo de la obediencia porque pues él estaba en su trono, él era Dios, ¿no? Bueno, no es que dejó de serlo, pero él era Dios y se humilló a ser un humano como nosotros. Entonces aquí siendo humano, tomando forma de siervo, como dice la palabra, pues tuvo que aprender a obedecer. Pablo tuvo que aprender a tener contentamiento, pero ¿por qué Pablo tuvo que aprender a tener contentamiento? No, porque lo que me dijeron ahorita es cómo aprendió a tener contentamiento con las pruebas y todo, pero no, la pregunta es, ¿por qué tuvo que aprender a tener contentamiento? Porque él todo lo tenía antes, pastor. Eso, Anthony, qué bueno que viniste. Porque él todo lo tenía, ¿no? Acuérdate que él dijo, vea, si alguien puede jactarse en lo humano, yo, decía él, ¿no? Fariseo, Ujú. circuncidado, yo no sé qué, instruido a los pies de Gamaliel, celoso de las cosas de Dios. Entonces él tenía su modo, él tenía su forma, él vivía de una manera cómoda, digámoslo así, aunque la Biblia no lo dice, pero él sí menciona una cantidad de cosas que, por cierto, él dice que todas las tomó como qué, todas las consideró Como basura. como basura, ¿no? Entonces él no tenía problemas, él vivía bien. Otro ejemplo, otro ejemplo, por ejemplo, otro ejemplo, por ejemplo, de alguien que vivía bien y que tuvo que aprender a tener contentamiento. ¿Quién se imaginan Job. ustedes? ¿Quién? Job. Moisés. Moisés. Job puede ser, Moisés también, que vivía como hijo de Faraón. Entonces, si ven que hay personajes que no tenían necesidad de aprender a tener contentamiento porque todo lo tenían, todo lo disfrutaban, ¿no? Básicamente, pero ya después, por medio de una vivencia, digamos, lo aprendieron a tener contentamiento, ¿no? Entonces, ¿cómo lograr eso? Bueno, la clave es que hay que aprenderlo, ¿no? Ya sabemos cómo lo aprendió, ya sabemos por qué Pablo tuvo que aprender a tener contentamiento y cómo logró tener contentamiento, ¿no? Entonces, hay Y muchos consejos obediencia, pastor, perdón. ¿Perdón? Perdón que le interrumpa. La obediencia también tuvo que aprenderla. Ah, sí, claro, también. Bueno, Porque Pastor, Jesús aunque, dijo, aunque, bástate mi gracia. Y cuando él había aunque, visto el pastor, tercer cielo. sí, Davis, ¿y Pablo cómo aprendió a tener contentamiento? ¿cuándo No, ¿cómo dices tú? aprendió? No, ¿cómo aprendió él a tener contentamiento? Ah, bueno, es que él lo dijo ahí. Mira que él lo dije ahí, lo dice ahí en Filipenses 4 del 10 en adelante. Él comienza a decir, en gran manera me gocé en el Señor, que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también está de solícito. Dice, y no lo digo porque tenga escasez, porque yo he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Yo sé vivir humildemente, sé tener abundancia en todo. Estoy enseñado para estar saciado como para tener hambre, para tener abundancia como para padecer. Acuerden que Pablo lo tenía todo, ¿no? Porque él era fariseo. Pero en el momento en que él tuvo su encuentro personal con el Señor, él comenzó ya a ejercer su ministerio y entonces eso lo llevó a ser perseguido por los que antes eran amigos de él. Y entonces usted sabe que cuando uno comienza a hacer algo para la obra del Señor, mientras y ubíquese cada uno de ustedes cuando estábamos al otro lado, ¿no? Cuando estábamos apartados de Dios pues nadie, ¿quién le ponía cuidado a lo que uno hacía? Nadie, ¿no? ¿Quién estaba pendiente de cómo vivía uno? Nadie. Pero en el momento en que usted dice que es cristiano, ahí ya comienza uno a caerle mal a más de uno.
Y la gente comienza a ver lo que uno hace, a estar recriminándole lo que uno hace, a estar señalando lo que uno hace. Y entonces en el caso de Pablo, acuérdense que por llevar el evangelio, por defender lo que él creía, lo apedreaban, lo intentaron matar, lo encarcelaban, lo picó una serpiente, naufragó, bueno, una cantidad de cosas. Y entonces de todas esas cosas el Señor lo libraba, lo fortalecía. Y entonces de esa fue la manera que él aprendió, Davis, a tener contentamiento para decir, no, hombre, a mí con todo lo que me ha pasado, no, hombre, yo me gozo en todo porque yo todo lo puedo en Cristo. Entonces, para allá vamos. ¿Cuáles son las claves? Vamos a apoyarnos en lo que le funcionó a Pablo para que lo apliquemos nosotros a nuestra vida. Y partamos de esto, de que él aprendió, ¿no? Si Pablo aprendió, nosotros también podemos aprender. ¿Por qué? Porque él dijo, imítenme a mí. Entonces él sabe que nosotros podemos hacerlo también. Entonces, si Pablo aprendió, nosotros también podemos aprender, ¿no? O sea, es una realidad. Hebreos 13:5 dice, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Entonces, lo primero que tenemos que aprender es a ser agradecido con lo que tenemos. Es lo primero, básicamente. Acuérdense que partamos de ahí. Ya estamos como aterrizando las razones, ¿no? Apoyándonos en el ejemplo de Pablo, ¿no? Primero, agradecido con lo que tenemos. Para nosotros ser agradecidos con lo que tenemos, ¿qué debemos hacer? ¿Qué deberíamos? A ver cómo les digo la pregunta. Para yo ser agradecido y disfrutar lo que tengo, ¿qué tengo que saber? Lo que tengo. Valorarlo. Saber lo que tengo. Sí, como le dijo Karina, yo tengo que saber qué es lo que tengo, ¿cierto que sí? Entonces, por ejemplo, si yo quisiera ser agradecido con Dios y disfrutar de mi relación con Dios, lo primero que yo tendría que meditar es decir, ¿y será que yo tengo una relación con Dios? Es lo primero, ¿ah? Básicamente eso, ¿no? Tanto en lo natural como en lo espiritual aplica, ¿no? Pablo se mostraba feliz y en paz consigo mismo, independiente de lo que pasaba, por eso es que él no se enfocaba en el atrás, ¿no? Él decía, hombre, ya hay cosas que yo he hecho, hay cosas que no he hecho, y yo considero sinceramente que yo no lo he logrado todo todavía, pero yo sigo para adelante, ¿no? Como tal. Entonces, es importante eso, ¿no? Hay mucha gente cristiana eh, que han sido muy bendecidas por Dios, digámoslo así, pero muchas veces, muchas de esas bendiciones no logran verlas y como no las ven, menos van a disfrutar de ellas, ¿no? Entonces a veces no logran ver la gran familia que tienen y no la disfrutan, no logran ver la iglesia a la que pertenecen, entonces no la disfrutan, no logran ver el trabajo que tienen, entonces no lo disfrutan, no logran. Entonces hay cosas que uno debería ser agradecido porque son bendiciones de Dios, pero como no, la gente no les da el valor o la magnitud que deberían tener, entonces por eso no las disfrutan como tal, ¿no? Entonces la clave ahí es la forma, sí, Elsa. Que hasta hay personas cristianas que viven más preocupadas por el futuro y llorando por lo que pasó y no se están enfocando en lo que Dios nos tiene ahorita y dónde nos tiene, cómo estamos. Ahora que Elsa menciona eso, a ver si ustedes se acuerdan cuál fue ese pasaje que Elsa lo que está diciendo, bueno, parte de lo que dijo también es que hay mucha gente se pasa la vida llorando por lo que perdió o por cosas que no hizo o cosas que ya no están y entonces viene estancada en el pasado, como dicen por ahí un dicho, llorando por la leche derramada, ¿no? ¿Qué persona lloraba por algo que había perdido o que había pasado y que Dios la tuvo que regañar? Cuando murió Lázaro. ¿Por qué Pablo y cuando Samuel. murió Jonás, Lázaro? ¿Quién, perdón? Samuel, ¿Qué pasó con Samuel, Juan Pablo? cuando él estaba muy triste por el pecado Saúl. de Saúl y Dios le dijo que ya él lo había desechado, que ya dejara de endecharlo. Exacto, ¿se acuerdan que Dios le dijo a Saúl, pero ¿hasta cuándo vas a estar llorando por Saúl? Digo, le dijo a Samuel, ¿hasta cuándo vas a estar llorando por Saúl si ya hay otro rey? Acuérdate que hay un dicho que dice que el que se va no hace falta el que ha de llegar, ¿no? A veces uno se pone a estar lamentándose por el que se fue y el que se fue y digo, no, no, hay que seguir adelante, o sea, con los que quedan, básicamente, ¿no? Entonces, pero hay gente que sí, se le pasa la vida es llorando por lo que pudo haber sido y no fue
O peor aún, a veces, como hay un principio que manejamos en la iglesia, es decir, uno no puede vivir de glorias pasadas, ¿no? O sea, de estar viviendo de lo que hizo y lo que fue y todo eso. No, aquí lo que vale es lo que soy ahora y lo que puedo llegar a ser a futuro, ¿no? Como tal. Entonces, la clave de todo esto siempre es la manera en la que uno mire las cosas, ¿no? La visión como tal, ¿no? Acuérdate de los espías aquellos, ¿no? Que eran dos espías y fueron y vieron lo mismo, los 12 vieron lo mismo, ¿no? Pero hubo 10 que lo vieron de una manera y hubo dos que lo vieron de otra. Y de la forma en que lo vieron, vinieron a comunicarlo, ¿no? Entonces los 10 que vinieron aquí dijeron, no, hombre, allá hay gigantes, nos van a aplastar como cucarachas y que yo no sé qué. Los otros dos dijeron, sí, efectivamente allá hay gigantes que tienen los suyos, son fuertes, pero más grande es el que va con nosotros. Entonces, ¿en qué? Hay unos que enfocaron su mirada en el problema, ¿no? En los gigantes, hay otros que enfocaron la mirada en las promesas de Dios. ¿Me entiendes? Entonces, ¿en qué enfoca uno la mirada, ¿no? ¿En qué tiene uno la mirada? Por eso es que Hebreos dice que esta carrera hay que correrla con los ojos puestos en Cristo Jesús, autor y consumador de la fe. Acuérdate que Pedro caminó sobre las aguas en la medida en que tuvo su mirada puesta en el Señor, ¿no? Ya después, cuando quitó los ojos de él, comenzó a hundirse, ¿no? Entonces, eh, eh, primer consejo de Pablo en esto es, hay que aprender a contentarse. ¿Y cómo logra uno aprender? Paso uno, sea agradecido, ¿no? Básicamente con lo que tiene ahora, ¿no? Entonces, en esto del agradecimiento es bien clave eso, o sea, hay que ser agradecidos, como dice la palabra, en toda ocasión. Primera de Tesalonicenses 5:18, dar gracias a Dios en todo. Hay que aprender a descansar en el sustento de Dios. Primera de Pedro 4:12, cuando Pedro le decía a la iglesia que no se sorprendieran de la prueba, ¿no? Que eso ya estaba establecido de que uno iba a tener persecución, aflicción y todo ese asunto, sino que más bien gozaos por cuanto en la medida en que tengamos aflicciones por causa de Cristo, ¿no? Somos participantes de los padecimientos de Él, ¿no? Básicamente, aprendamos a estar satisfechos con lo poco, 1 Timoteo 6:6. Aprendamos a vivir por encima de las circunstancias, de Corintios 12:10, por el cual, dice Pablo, por amor a Cristo me gozo en las dificultades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Aquí está también Davis, cómo fue que él aprendió a tener contentamiento por sus necesidades, por sus debilidades, por afrentas, por persecuciones. Y entonces él se dio cuenta que entre más débil, más fuerte era, ¿no? Cuando está hablando de que más débil es que entre más dependo de Dios, entre más dependo del Señor, pues más fuerte soy, ¿no? Como tal. Entre más uno dependa del Señor, más candidato es uno a ver la mano del Señor en la vida de uno, ¿no? Como tal. Preocuparse por el bienestar de los demás también es bien importante. Esto de preocuparse por el bien de los demás es clave, ¿no? A veces hay gente y se le recomienda a la gente que se quejan y que atoran y uno dice, vea, a usted le serviría mucho ver que hay gente peor que usted, ¿no? Hay gente que está en situaciones bien complicadas, bien dramáticas y aún así uno no la oye quejándose, ¿no? Entonces, eso de relacionarse con los demás y de conocer las necesidades de los demás es bien importante. Por eso dice la palabra, nada hagáis por contienda, por vanagloria, antes bien con humildad, estimando a cada uno a los demás como superiores a sí mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros como tal, ¿no? Pues la felicidad en la vida cristiana no depende de las circunstancias, sino de una decisión, una vida de servicio como tal. Acuérdense en Juan 13:1, del 1 al 17, que habla de cuando el Señor le lavó los pies a los discípulos, ¿se acuerdan? Que y hay algunas iglesias que creen que que es un mandamiento, ¿no? Y hay algunas iglesias, como la católica, por ejemplo, que no sé, en Semana Santa no sé si han visto que en algunas iglesias les cogen a 12 personas ahí y el cura le lava los pies y todo eso. Pero hay algunas iglesias cristianas que lo hacen, diciendo que eso fue un mandato que el Señor dio de que se laven los pies unos a otros. No, no, eso, el Señor lo que estaba dando un ejemplo ahí era del servicio como tal, ¿no? O sea, de que hay que servir, ¿no? Acuérdate que eso de lavarle los pies a los visitantes era un oficio que hacía el siervo más bajo, ¿no? Y entonces por eso es que los discípulos cuando vieron que el Señor estaba lavando los pies, y ahí me dijeron, no, 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 ¿cómo que lavarme los pies tú a mí? Le dijo Pedro, ¿se acuerdan? Lavarme los pies tú a mí. Entonces el Señor le dijo, bueno, si no te lavo los pies, pues entonces no tienes nada conmigo. Entonces le digo, bueno, entonces no solo los pies, sino todo el cuerpo. No, no, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies porque todo está limpio. Y entonces ahí viene una pregunta, ¿no? De si realmente estaremos limpios, sí o no, porque a veces hay gente que juega de pulcra, ¿no? Como tal, y entonces siempre es bueno meditar, examinarse
si realmente estamos limpios, ¿no? Porque el Señor dice, el que no, si no te lavo los pies, no tendrás parte conmigo como tal. Es decir, para tener parte con el Señor hay que estar limpio como tal, ¿no? Por eso es que le iban a dar los pies, porque el resto del cuerpo estaba limpio como tal. Entonces, retomando esto del secreto del contentamiento de Pablo, ya para ir cerrando, digámoslo así, hay dos frases claves en el secreto del contentamiento de Pablo, ¿no? Eh, la primera, obviamente, cuando él dice, sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo y por todo estoy enseñado, ¿no? Entonces, básicamente que uno aprenda a adaptarse y aceptar cualquier situación, que empezamos hablando de la famosa resiliencia, ¿no? Que Pablo le llama contentamiento como tal. Entonces, ese contentamiento, Davis, que me preguntas ahora, hay que aprenderlo, ¿no? No se aprende de la noche a la mañana, es algo que va creciendo conforme más vivamos y confiemos en el Señor, básicamente. Eh, nosotros tenemos, hay cosas que el ser humano desarrolla mucho, ¿no? Y muchas veces, ¿no? Y muchas veces hay algo que llaman la inteligencia que algunas personas la desarrollan más que otras, ¿no? Y todos, a todos el Señor nos ha dado inteligencia como tal, ¿no? Pasa es que hay algunas personas que la desarrollan más que otros, pero básicamente la inteligencia está muy ligada a esa capacidad que Dios nos ha dado de que nosotros podamos aprender, ¿no? Por eso es que ahorita se le llama, no sé si han visto que se llama inteligencia artificial ahorita, que hay una cantidad de máquinas o aplicaciones que lo que hacen es aprender y retomar información y van aprendiendo, y no sé si han oído ese concepto. Entonces la inteligencia es esa capacidad que Dios nos ha dado de que nosotros podamos, por medio de la vivencia, por medio del ver, por medio de los sentidos, aprender y por medio de ese aprendizaje a resolver problemas y adaptarnos, ¿no? ¿Verdad? Resiliencia, contentamiento. Esa es la inteligencia como tal. Todos la tenemos, solo que hay algunas personas que la desarrollan más que otras y por eso es que hay algunos más resilientes que otros y por eso es que hay algunos que pueden desarrollar el contentamiento más que otros como tal. Entonces, hay gente que, por ejemplo, que tiene escasos recursos, ¿no? Entonces, y el problema no es los bajos ingresos o que uno tenga un estilo de vida un poco limitado. A veces el problema no es ese, sino que hay gente que, lo que la Biblia dice, que son pobres que quieren vivir como ricos, ¿no? Entonces no han podido adaptarse a vivir con ciertas limitaciones. Entonces, así como hay gente que tiene mucha plata y gasta muchísimo y nunca les alcanza nada, es porque no es la pobreza o la riqueza el problema, sino la capacidad que uno tiene de limitarse, de adaptarse a la situación como tal, ¿no? Entonces, en ese caso, Pablo decía, yo mm, sé si tengo o no tengo, yo ya aprendí, yo realmente me adapto a cualquier situación. Entonces, ese es el primer ejemplo de Pablo, clave para nosotros. Aprendamos a adaptarnos, ¿no? Acuérdense lo de José lo del sueño de José, las vacas gordas, las vacas flacas. Hay momentos en que tenemos, pero la otra frase clave que era básicamente clave, Filipenses 4:13, cuando Pablo decía, es que yo todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Y mire que él no dice todo lo puedo con Cristo o todo lo puedo por Cristo, no, él dice todo lo puedo en Cristo, porque la palabra en implica el, bueno, cuando uno dice eso está en, ¿no? No está con o por, sino en, o sea, metido, sumergido, como fusionado, ¿no? Como tal, ¿no? El que se une al Señor, uno es con Él, ¿no? Básicamente estamos viendo en Él como tal. Entonces, esas son las dos claves de Pablo, ¿no? Primero, obviamente, que aprendió a tener contentamiento y después esa confianza plena de creer o de decir que Él todo lo puedo en Cristo que lo fortalece como tal, ¿no? Que es lo que el Señor hablaba del pámpano y la vid, ¿no? Yo soy la vid y ustedes son los pámpanos, y entonces ustedes, mientras estén conmigo, van a poder hacer cosas, pero apartados de mí no van a poder hacer nada, ¿no? Entonces, hablamos de qué es lo que nos fortalece, como decía Esmeralda, el gozo del Señor es lo que nos fortalece. Entonces, hermanos, el contentamiento, recuerde, no depende de las circunstancias, depende solamente del Señor. Hay que comprender la gran diferencia que hay entre lo que queremos y lo que necesitamos. No es necesariamente siempre lo que queremos es lo que necesitamos. Pablo le decía a Timoteo, allá en 1 Timoteo 6:6, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar
Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todo lo mal es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe, ¿no? Era lo que Pablo le decía a Timoteo. Y bueno, y también le decía a los ricos de este siglo, mando que no sean altivos ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Entonces, aprendamos a confiar en el Señor a pesar de las circunstancias, como lo hacía Bacú, aunque la higuera no florezca y aunque no la vid no dé frutos ni nada de eso, en todo me gozaré en el Señor, decía Abacú. Entonces, recuerde esto que está en verde, ¿no? El contentamiento no es ausencia de problemas. O sea, no es ¿Qué que yo, pastor? Disculpe, perdón. ¿cuál era la cita de Habacuc? Ah, Abacú 3:17 al 19, ¿no? La oración de Abacú Ok. 3:17 al 19. Entonces recuerde, el contentamiento no es ausencia de problemas. El contentamiento tiene que ver con algo que uno aprende con la vivencia, adaptarse a las diferentes situaciones, con las dos frases claves de Pablo, ¿no? Primero, aprendiendo por medio de la vivencia y segundo, que esa vivencia nos lleve a tener la convicción de que todo lo podemos en Cristo, que es el que nos fortalece. No perder la paz y el gozo, Filipenses 4:6 dice, por nada estéis afanosos, consejo final de Pablo, por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Entonces, como ven ustedes, esto no es algo que ni se lee ni nada de eso, es algo que se aprende por medio de la vivencia como tal, ¿no? Igualito que le pasó a Pablo, la resiliencia, el contentamiento, esa capacidad que tenemos nosotros de sobreponernos, adaptarnos a cualquier cambio y poder transformar una adversidad en algo que a nosotros nos llene plenamente de gozo, pero solamente lo podemos hacer en la medida en que tengamos la mente del Señor. De resto, lo que va a haber en nosotros, si no tenemos la mente del Señor, lo que va a haber en nosotros es simplemente descontento, insatisfacción, queja, murmuración y nada nos va a llenar como tal, ¿no? Pero es algo que podemos aprender a hacer. Y un buen punto de partida que es, seamos agradecidos con lo que tenemos, valoremos lo que tenemos y apreciemos realmente lo que tenemos. Si usted tiene una relación con Dios, valórela. Y ahora sí dice, pastor, ¿y por qué no dice si estamos en discipulado? No, o sea, podemos estar aquí los 20, ¿cuántos sabemos aquí? Como 20 arcángeles y querubines y todo eso, y de todas formas se lo diría, ¿no? Porque todos, ustedes y yo, tenemos que poner las barbas todos los días en remojo, ¿no? Bueno, no sé si alguien quiere abonar algo, quiere Y comentar hay algo adicional. un ejemplo de eso, pastor, y fue Pablo, ¿verdad? Y que tampoco fue que de que él recibió a Cristo, pues ya era lo que fue el final, ¿verdad? Sino que tuvo que aprender, ¿verdad? Correcto, sí, sí, tengo que aprender, pasar por un proceso, ¿no? Y realmente siempre uno toma el ejemplo del apóstol Pablo como el ejemplo más claro de lo que es una conversión, pero así, ¿no? O sea, una persona que totalmente diferente a como era antes, después de su encuentro personal con el Señor, marcó un antes y un después para él, tuvo su tiempo de preparación, 3 años en el desierto y después comenzó a ejercer el ministerio que le fue dado contra viento y marea, no se detuvo, la misma pasión, no se avergonzaba del evangelio, y a donde tenía que ir iba, si se tenía que hacer como los griegos se hacía para llegarles a ellos. Bueno, hizo de todo, ¿no? Por eso es que Pablo es el único caso en la Biblia que se menciona que dice, sean imitadores de mí como yo de Cristo, ¿no? Aunque hay otros ejemplos, pero nunca nadie lo dijo con la seguridad que lo dijo él, ¿no? ¿Y por qué lo dijo? Porque pues aprendió a tener contentamiento solamente con la mente de Cristo se puede hacer. Pastor, Sí, señor. una pregunta, digamos, la inteligencia es igual que el entendimiento. Pues es que son primos hermanos, ¿no? Todo eso hace parte como del mismo paquete. Pero toma agüita. La inteligencia, el entendimiento, la sabiduría, todo eso son capacidades que Dios nos ha dado de por medio de la información poder procesarla, poder analizarla, ¿no? En el caso de la inteligencia, es ese, digamos, como lo que hablábamos ahorita de uno aprender, ¿no? De uno aprender de las situaciones como tal
asimilar el conocimiento, interpretarlo, eso es parte de la inteligencia, ¿no? El entendimiento va por otro lado. Ya la sabiduría, que es como una combinación de todo, también es como de todo lo que yo ya por medio de mi inteligencia pude entender, analizar, compilar, como diría uno en términos de sistemas, procesar. Ya la sabiduría lo que me permite es teniendo todas esas alternativas ahí, escoger lo que más necesito para ciertas ocasiones como tal, ¿no? Pero todo eso es un paquete que va ligado, Leo. Sabiduría, inteligencia, Sí. entendimiento, todo eso. Pastor, y digamos, esto del contentamiento, digamos, cuando Pablo ya dijo que él tuvo contentamiento, fue que, digamos, que él tuvo fruto del Espíritu. Sí, sí, sí. Digamos que es parte, digamos que el contentamiento como tal no es que diga que esté en la lista de Gálatas 5:22 como fruto del Espíritu, pero definitivamente lo es, ¿no? O sea, es parte de lo que uno desarrolla, o sea, todo lo que uno pueda desarrollar en el interior de uno que sea como, es que no quiero usar que sea producto, para no usar la palabra fruto, que sea producto de un caminar con el Señor, de una relación con Él, pues hace parte del fruto del Espíritu como tal, ¿no? Entonces eso lo pudo hacer Él definitivamente porque todo lo que Él vivió, lo vivió con el Señor, ¿no? O sea, todo lo que Él decía de escasez, abundancia, todo eso fue con el Señor. Y por eso fue que llegó a decir que todo lo podía en Él, ¿no? Porque Él sabía que había sido con Él, que había sido instruido. Y acuerden, ahora que Leo menciona eso, que él mismo le dijo al señor de lo del aguijón, ¿se acuerdan? Que le quitaran el aguijón, que le quitaran el aguijón. Dijo, no, tranquilo, bástate mi gracia. ¿Se acuerdan ustedes qué quiere decir bástate mi gracia? La presencia de él. Bástate mi presencia, ¿no? O sea, ¿para qué quieres que te quite eso? Bástate mi presencia, tranquilo. O sea, con mi presencia es suficiente, ¿no? Bueno, Pastor, vamos a orar. Ah, ¿algo más, Leo? sí, hay un versículo en Santiago, Santiago 1:2, que dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis por diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Entonces, Correcto. digamos, el gozo viene a ser producido por las pruebas. Es que el gozo, no solamente, uno no solamente está gozoso o la recomendación es estar gozoso en medio de las pruebas, sino el gozo está por encima de cualquier circunstancia, ¿no? Porque puede ser que tú estés digamos, en un momento bueno, digámoslo, en un momento de bonanza y todo eso y tengas gozo. Pero el asunto es que si estás al otro lado en un momento de adversidad, de prueba, pues también tengas gozo. Entonces el gozo no depende de la circunstancia como tal. Ahora, la paciencia que menciona Leo, lo que a uno le genera paciencia sí son las adversidades, las tribulaciones, porque la bonanza no le genera a uno paciencia, o sea, nadie desarrolla la paciencia esperando en un jacuzzi, o ya no, uno desarrolla la paciencia es esperando en una sala de espera de un hospital o haciendo fila para entrar a una cárcel. La adversidad, la tribulación produce paciencia, ¿no? Entonces, pero el gozo, independiente de la circunstancia, Leo, ¿estás bien? Me gozo, estoy mal, estoy gozo, estoy sano, me gozo, estoy enfermo, me gozo. Entonces, no necesariamente solo con las adversidades, sino en cualquier momento, ¿no? Entendido. Muchas gracias, pastor. Bueno, vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por la oportunidad que hemos tenido de reunirnos y espero pues que cada uno, siempre esto es para ponerlo en práctica, ¿no? De que cada uno pueda desarrollar un nivel de contentamiento tal que es lo que le garantiza a uno pensar como Pablo decía, yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece y como sabemos que todo lo podemos en el Señor y como queremos en el fondo de nuestro corazón, eh, eh, digamos, si yo soy consciente como Pablo de que yo todo lo puedo en Cristo, yo creo que todos a la larga, en este sistema que vivimos bien complicado, pues queremos salir avante en todo, ¿cierto? Y si sabemos que la única manera es con Cristo que nos fortalece, pues vamos a valorar y vamos a cuidar esa relación con Él cada día desarrollando más capacidad de contentamiento, es decir, gozándonos cada día más de su presencia, ¿no? En nuestra vida. Bien, vamos a orar. Marquitos, regálanos una oración ahí. Voy a prender la cámara. Ya. Gracias, Señor. Bendito y alabado seas. Te damos las gracias hoy siempre por todo lo que nos das, Señor, y por todo lo que no nos has dado. Pero te damos las gracias, Señor, porque un día le dijimos sí a esa palabra tan hermosa, Señor, que viene de ti, ese evangelio, las buenas nuevas, Señor. Te doy las gracias por todos mis hermanos, la nueva familia que yo tengo en Cristo.
Te doy las gracias por el pastor que le da ese discernimiento, esa inteligencia, para que nos pueda traer esa palabra fresca todos los martes y los domingos, Señor. Te damos gracias por eso, por su familia, Señor. Cuídalos siempre, Señor, para que ellos, sabemos que esto es una guerra y han de ser atacados, pero por favor, Señor, protégenos. Y a mis hermanos también, Señor, a todos, al futbolista, porque es difícil tener una relación con Dios así. Te damos las gracias hoy y siempre, Señor, y que mis hermanos hoy duerman tranquilos y felices sabiendo que Cristo está con nosotros en nuestros corazones, Señor. Bendito y alabado, Señor, hoy y siempre, por los siglos de los siglos. Amén, Señor, amén. Amén, amén. Muchas gracias.